Listo. Entonces ya estamos grabando. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a dar inicio al CIPAS de la tarea 3 del curso de bases de datos. El CIPAS tiene que ver con el diseño de operaciones de álgebra relacional. Mi nombre es Mauricio Camargo, Héctor Mauricio Camargo Gamba. Soy docente del CEAD de Yopal y tutor también del curso de bases de datos. Vamos a dar inicio entonces. Me confirman, por favor, que vean la presentación. Ya vamos a compartirlo. Listo. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces, este curso de bases de datos eh, tiene para esta fecha la CIPAS de la tarea número 3 y va a estar dinamizada por quien les habla, Héctor Mauricio Camargo Gamba, docente de el curso de bases de datos. Vamos a hablar inicialmente de lo que son las bases de datos y eh, cómo es el contexto de esta parte de bases de datos estructuradas, qué la compone, cómo funcionan, y vamos llegando poco a poco a aterrizando en un ejemplo, digamos que tiene alguna similitud con lo que se plantea en la guía. También vamos a revisar las actividades que solicita la guía para que ustedes pues tengan una idea más amplia de lo que hay que desarrollar. Si ya han desarrollado alguna parte de la guía, pues magnífico, muy bien. Recuerden que nuestra tarea se vence el próximo 12 de abril, el próximo domingo. Entonces, importante que no dejen que el tiempo los tome por sorpresa. También importante aclarar que es una actividad de tipo colaborativo, donde la idea justamente es acercarlos a ustedes a esos entornos reales donde van a encontrar pues grupos de trabajo donde no se van a poder ver, donde no se van a poder mm, casi que tener una comunicación directa, pero que efectivamente tienen que comunicarse para poder pues alcanzar un objetivo, alcanzar una meta, una tarea. Déjenme un segundo, yo cierro por aquí mi cámara para poder optimizar mi internet. Listo. Entonces les decía que la idea de esta actividad y de las actividades que se han planteado durante este curso es justamente que haya un acercamiento de manera colaborativa, no necesitan reunirse, necesitan es tener una comunicación, puede ser una comunicación asincrónica, pero donde todos puedan participar con el desarrollo de las actividades. Si se dan cuenta ustedes en las actividades planteadas en la guía, pues ahí se plantean unos ejercicios y les dicen, se plantea que para este ejercicio hagan 5 ejemplos. Pues la idea es que cada uno de los integrantes del grupo genere un ejemplo y lo pueda colocar en su documento, compartan un documento y ese documento es el único documento que se va a subir a la plataforma en el entorno de evaluación antes del día 12 de abril. También importante, tengan en cuenta que parte de la rúbrica es que ustedes participen en el foro dando sus avances, no necesariamente todo el desarrollo que han hecho de la actividad, simplemente con una participación de tal vez qué dificultades han tenido o cómo han solucionado de pronto algún evento que se haya presentado o que sus avances han sido exitosos o poco exitosos o bueno, lo que sea relacionado con el avance que hayan tenido, no importa si es pues exitoso o no con respecto a la actividad. Tampoco dejen para última hora para presentar su participación en el foro, porque recuerden que no se califica o no se observan el foro, las participaciones en el foro que hay 3 días antes de la finalización de esta actividad. ¿Listo? Entonces nos vamos ya con el tema de bases de datos. En este caso,
las bases de datos que vamos a trabajar son bases de datos estructuradas. El hecho de que sean bases de datos estructuradas implica que tienen una serie de componentes que son propios de ese tipo de bases de datos. En las bases de datos anteriores, que eran las no estructuradas, las no SQL, pues teníamos la presentación de los documentos, teníamos la presentación de otro tipo de características de de las bases de datos. En estas bases de datos tienen unos componentes, digamos que son el principal, el principal componente de las bases de datos estructuradas es la entidad. Una entidad genera, es el componente principal de la base de datos. También la llamamos tablas. Y esa entidad tiene algunos campos o algunos atributos que la identifican. Aquí, ¿listo? Dentro de los atributos de las entidades, supongamos que una entidad es, por ejemplo, si tenemos una base de datos de libros, de bibliotecas, una entidad puede ser autor, es como está en el ejemplo. Mm, y los atributos o los campos de esa entidad, pues van a ser lo que relaciona a ese autor frente a las demás entidades o a las demás tablas que van a pertenecer a la base de datos. Un segundo, pero aquí me informa que hay gente esperando en la sala. Ingeniero, si usted es tan amable, me puede colocar como moderador y yo le colaboro con los ingresos. Muchas gracias, ingeniera. Dame un minuto, por favor. Listo, Inge, ¿puedes verificar si estás? Sí, señor. Listo, Inge. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Listo, entonces les decía que por acá, que la entidad es el componente principal y tiene sus campos, sus atributos. Y en el caso de un ejemplo, una base de datos que tenga que ver con bibliotecas, tiene una entidad que se llama autor. Va a tener otra que se llama libro, va a tener otra que se llamará préstamo y así. Y en cada una de las entidades va a tener sus atributos, sus campos propios de esa entidad que la van a identificar. ¿Cómo identificamos una entidad de autor? Por ejemplo, con el nombre, con la fecha de nacimiento, con la nacionalidad, y bueno, etcétera. Otra cosa que es muy importante en las bases de datos estructuradas es esta que está aquí, la relación. La relación la relación entre entidades o la relación que exista entre las tablas que forman la base de datos es bien importante. Va a ser como ese puente, va a ser como ese medio por donde las tablas o las entidades van a tener comunicación. Por eso se llama relación, van a tener una conexión. Eh, Hay dos tipos de relaciones, aquí están, digamos que nombradas, son las llaves que identifican una relación y existen dos tipos de llaves. La llave primaria, que es la que identifica un único campo, o sea que el campo no tiene ningún otro, el identificador del campo no tiene un campo que se repita en esa entidad y la llave foránea que va a ser la que relaciona algún campo con otra entidad
o con otra tabla de la base de datos. Una vez que estamos, digamos que ya tenemos la base de datos y sus tablas y sus entidades debidamente relacionadas, pues otro componente principal de estas bases de datos es quién las gestiona, quién las maneja, quién las administra. Y ahí viene este señor que está por acá, que es el sistema de gestión de bases de datos. Es simplemente el software o la aplicación que administra o que gestiona esas bases de datos. Software especializados, software que ya están construidos, que no tenemos que inventárnoslo. Y para el caso nuestro, para el ejercicio y para la tarea que nos compete en este caso, utilizamos o vamos a utilizar el software o el sistema de gestión de bases de datos de MySQL que se llama Workbench, MySQL Workbench. Ya más adelante les doy una indicación de cómo se configura, cómo se observa, Listo. ¿Para qué tenemos la base de datos y su gestor de bases de datos? Que en este caso, pues nosotros tenemos, digamos que la base de datos en su almacenamiento, tenemos el gestor de bases de datos y tenemos las operaciones que podemos hacer sobre esa base de datos. Entonces, aquí está almacenada la información, aquí está quien la administra y aquí está quién o la operación o las operaciones que puedo hacer yo en esa base de datos. Empezamos a hablar del famoso CRUD. En bases de datos, este es un tema muy relevante, muy importante y que tiene, digamos que un peso bastante fuerte. Por eso hacemos ese énfasis en mostrarlo y en que ustedes lo interioricen. ¿Qué es ese CRUD? Es todas las operaciones o las operaciones que podemos hacer en la base de datos con el gestor de bases de datos. Ese CRUD pues hace, digamos que todas las consultas, las sentencias, las actualizaciones, las modificaciones en la base de datos utilizando el sistema de gestión. ¿Por qué CRUD? Porque tiene las 4 operaciones, digamos que importantes que se pueden realizar en una base de datos, que son crear, leer, que en el caso de la R, pues obviamente esto está en inglés, entonces está el leer es read, actualizar la U de update y borrar la de delete. Entonces, por eso es el CRUD y esas son, digamos que las operaciones importantes, repito, que se pueden hacer en las bases de datos relacionales con su gestor de bases de datos. Ok. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de consultas podemos hacer en las bases de datos? Entonces, una consulta como tal, o sea, decirle a la base de datos, preguntarle a la base de datos. ¿Qué pasó? Creo que alguien está compartiendo por ahí. Bueno, por aquí ya estamos otra vez. Entonces, la consulta es ese comando, es esa instrucción que se envía desde el sistema de gestión, desde el sistema gestor de bases de datos, para que realice una tarea específica en la base de datos. Allí le preguntamos o le decimos, haga alguno de las 4 operaciones, modifique, actualice, cree o lea algo que yo necesito de esa base de datos. Eso es una consulta, está dada por, digamos que el lenguaje estructurado de consultas, que lo vamos a trabajar, y es el famoso SQL, lenguaje estructurado de consultas.
Entonces, este es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para interactuar con la base de datos desde el gestor de base de datos. Espero que esté quedando claro. Listo. Está muy claro, profe, gracias. Bien, muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son las categorías que podemos hacer o que tenemos en esas consultas? Hay varias categorías y para digamos que para cada categoría hay un tipo de sentencia que se eh, acomoda, digámoslo así, en esas categorías. La primera es la DQL, la Data Query Language, que es simplemente el lenguaje de consulta de esos datos. ¿Cuál es digamos que la sentencia principal o la sentencia tal vez más usada o la sentencia con la que nosotros trabajamos más en SQL, ya en el lenguaje de SQL, es esa sentencia que está allí, que se llama el select. Select es la sentencia donde consulta. Él le dice, vea, seleccione, tráigame. Ese es digamos que la función de ese comando select. Y pertenece al DQL, o sea, al lenguaje de consulta de datos. Otra categoría es la manipulación, o sea, no solamente preguntarle, sino ya entrar a hacerle alguna manipulación a esos datos. Y esa es la categoría DML, Data Manipulation Language. Entonces, lenguaje de manipulación de datos. Y allí, digamos que los comandos que más utilizamos, pues son el de insert, que recuerden que todo esto tiene son sentencias que están en inglés y si usted las traduce, pues tal vez tienen una lógica pues rápida frente a lo que nosotros podríamos pensar que hacen en las bases de datos. Entonces el insert, ¿qué hace? Insertar. Es cuando yo necesito ingresarle datos a una tabla, pues utilizo ese comando de insert. Cuando necesito actualizar, utilizo el comando de update, que es actualice. Y cuando necesito borrar, pues utilizo el comando de delete. Entonces, fíjense que ahí ya no solamente estoy consultando, sino ya estoy manipulando, estoy haciendo alguna actualización en la base de datos. Estoy trabajando con esos datos que hay y tal vez modificándolos o haciéndole por eso se llama manipulación, alguna manipulación. La tercera categoría que encontramos es la categoría DDL, que es la de lenguaje de definición de datos, Data Definition Language, y se usa es para modificar la estructura de la base de datos. Entonces, cuando yo creo la base de datos y necesito modificar su estructura, es decir, sus tablas o sus componentes, pues ya los comandos que debo utilizar son el create, que está por acá, con el que creo, alter, con el que realizo alguna modificación, y el drop, que es el que me permite eliminar. Fíjense que aquí hay una diferencia: delete borra y drop elimina. Delete me borra, pero me deja digamos que la estructura de la base de datos que yo tenía, y el drop sí me elimina como tal ya el objeto o el índice o el dato que yo estoy seleccionando con ese comando. ¿Listo? La siguiente categoría es la DCL, que es ya por donde tenemos el control, es el lenguaje de control de esos datos y es el Data Control Language. Este ya lo utilizamos para digamos, cuando administramos la base de datos y necesitamos generar algún tipo de acceso limitado
o no permitir el acceso a algún usuario, sí, algún usuario. Entonces, con estos comandos de grep y rebook son un ejemplo de los comandos que se utilizan en el lenguaje de control para gestionar los permisos o los accesos a esas bases de datos. Ahora, no están dentro de esta guía, dentro de esta tarea, pero sí voy a nombrarlas porque me parece importante que las vayan conociendo. Son, digamos que unas consultas un poco, tal vez como más estructuradas o un poco más profundas, pero que las vamos a tener que desarrollar en otro momento. Sin embargo, pues me pareció importante mencionarlas. Son las consultas de condiciones, o sea, cuando yo necesito extraer algún dato de manera específica, uso, para este caso sí vamos a utilizar el where, que es digamos que donde yo puedo especificar algún dato para que el gestor encuentre ese dato más fácilmente. Es como que yo lo llevo a decirle, vaya a esta entidad y búsqueme el dato en el campo nombre que corresponda a Mauricio. ¿Sí? Entonces, es una consulta un poco más específica que la puedo desarrollar. Pero estas otras dos, digamos que son un poco más específicas y las nombro, pero no las vamos a profundizar. Esto también, vistas. Cuando tenemos una base de datos, podemos generar ese tipo de visualizaciones. Una tabla, puedo generar o crear una especie de tabla virtual que se genera con una consulta. Esos datos que se generan en esa consulta generalmente no se almacenan físicamente en la base de datos, pero sí muestra unos resultados que están basados en una tabla. Entonces yo le puedo colocar un nombre a una vista y dejarla como que es el resultado de una consulta y a pesar de que ese resultado pues no se va a, a ver pues como tal en la base de datos, sí voy a poder de alguna manera observarlo con una vista. Los disparadores. Un disparador es un procedimiento que generalmente es automático y que se hace o que se ejecuta, se dispara, por eso se llama un disparador, cuando ocurre un evento específico en una tabla. Entonces yo le digo, cuando haga un insert o cuando haga una actualización o cuando haga un borrado, haga este procedimiento. ¿Sí? Entonces yo lo tengo ahí almacenadito, lo guardo y después cuando lo necesite, cuando esté haciendo alguno de estas modificaciones, pues lo llamo y él se ejecuta. Este sí lo van a ejecutar ustedes en la siguiente tarea. Procedimientos almacenados son conjuntos de sentencias SQL que sí se guardan ya en la base de datos para una ejecución posterior. Entonces, si por ejemplo, yo lo que hago son consultas repetitivas de un estado de mis clientes, entonces eso lo puedo yo almacenar en un procedimiento y lo ejecuto cuando lo necesite, ¿sí? Para no tener que estar construyendo cada vez que yo necesito entrar a la base de datos, no tener que construir el procedimiento, sino la sentencia, perdón, sino que le construyo un procedimiento y lo ejecuto cuando lo necesite. Las transacciones. Una transacción son secuencias de operaciones, obviamente de operaciones SQL, que se ejecutan como única unidad de trabajo. Entonces, cuando yo necesito que esa integridad de los datos, que esa consistencia de los datos sea buena, que se mantenga, puedo trabajar con transacciones. También son procedimientos, también son, digamos que consultas, son sentencias que me permiten
dispararlas en el momento en que yo la requiero, pero que me garantizan que mis datos pues van a estar tranquilos, van a estar consistentes, no van a tener problemas de seguridad, por ejemplo, y eso me garantiza que los tengo pues trabajando bien. Listo. Para el caso nuestro, digamos que nosotros no podemos desarrollar la tarea que está propuesta en la guía, ¿sí? Pero sí podemos hacer, digamos que algo similar, y fue lo que trabajé para este CIPAS. Entonces yo lo que hice fue desarrollar una base de datos pequeña de una renta de carros. Tiene esas 4 entidades, esas cuatro tablas y esa relación entre las entidades o las tablas. ¿Por qué arrancamos de esto? Si ustedes leyeron la guía, si ustedes digamos que hicieron el ejercicio ya de verificar cómo está la propuesta en la guía, pues nosotros arrancamos por entregarles a ustedes esto justamente, que es el modelo entidad-relación, para evitar que, digamos que ustedes hicieran el proceso de construcción de esa base de datos y que no sea sino eh, plasmarla en el gestor de bases de datos y de ahí empezar a hacer todo el tema de consultas y de sentencias con SQL. ¿Cuál es la similitud? Pues que tiene de los clientes. Tiene clientes, esta base de datos tiene unos digamos que, usuarios. Tiene unas sucursales. La base de datos que se propone en el ejercicio, en la tarea, tiene que ver con un gimnasio. Entonces aquí, y donde le hacen préstamos y donde verifiquen que la máquina está, que no está, que cuándo vino, que si tiene una suscripción y esas cosas. Entonces, aquí solamente tiene cuatro entidades o 4 tablas con sus respectivos campos, lo que estábamos hablando, o sea, los atributos. Por ejemplo, en clientes, en la base, en el de clientes, observamos que el ID cliente es un campo. Creo que ustedes no están observando. No lo están observando. Bueno, el ID cliente, espérenme, yo hago una cosita por acá. Denme un segundo. Intento hacer algo. Porque hasta ahora me doy cuenta que ustedes no estaban observando. Eso, ya. Listo, entonces aquí vemos la base de datos clientes. La base de datos de renta de carros. En que es la tabla o la entidad de clientes, hay varios campos. Entonces está el campo de ID de cliente, está el campo de nombre del cliente, está el campo de apellido de ese cliente, y esos son los atributos de esa entidad, esos son los campos de esa tabla. ¿Qué tenemos nosotros que, si ustedes se fijan en el modelo entidad-relación que nosotros les pasamos, también está así como está aquí identificado? Este es el campo, este es el nombre del campo, y adicional al nombre del campo aquí pequeñito, está el tipo de dato que necesita ese campo. Entonces yo, al construir la base de datos en el gestor de base de datos, tengo que decirle mínimo esas 2 cosas por cada campo. ¿Cómo se llama el campo y qué tipo de datos va a tener ese campo?
Para el caso de identificaciones, para el caso de, generalmente los ID son datos numéricos porque pues así sucede, generalmente son datos numéricos. Cuando son datos numéricos, el tipo de datos que utilizamos en SQL, en MySQL, es el tipo de dato entero y ese se identifica con la palabra o con el acrónimo de INT. Si lo que yo voy a dejar en el campo es un nombre, pues ahí ya no me sirve un tipo de dato entero. Tengo que decirle que va a ser un tipo de dato de varchar, o sea, un tipo de dato donde me permite ingresar, eh, digamos que caracteres, variables de caracteres, textos o alguna cosa de esas. Por esos nombres. Y lo que está entre paréntesis quiere decir que es la cantidad de caracteres o la cantidad sí, de caracteres que va a poder soportar ese campo en específico. Entonces, por ejemplo, ahí, para este caso, decimos que fue un nombre, con el nombre se llama el campo y varchar es el tipo de dato y ese 100 es la cantidad de caracteres que soporta ese dato, ese campo específicamente. Listo. Eso en cuanto a, digamos que los campos de las tablas o los atributos de las entidades. Obviamente aquí está el nombre de la entidad o de la tabla, se llama clientes. La otra tabla se llama rentas, la otra tabla se llama sucursales y la otra tabla se llama autos. Ahora, ¿qué tengo que tener, digamos que como eh, importante para poder hacer las relaciones, que es lo que se ve acá? Esta es la relación entre esas dos tablas, o la relación entre esas dos entidades, entre la entidad rentas y la entidad clientes, existe una relación de 1, aquí está el 1, a muchos, aquí está el muchos. ¿Cómo se identifica? Porque aquí solamente tiene una sección y aquí tiene varias secciones, como una patica de gallina con 3 hilos o con 3. Y en el de 1 solamente tiene 1. Entonces esto quiere decir que aquí hay una relación de 1 a muchos. ¿Listo? Y la relación está vista aquí. Gráficamente se ve ahí, de 1 a muchos. Si usted está ya en el modelo como tal, en la herramienta, que ahorita lo vamos a observar, pues puede observar cuáles son los campos de cada una de las tablas que intervienen en esa relación. Digamos que aquí generalmente es de la siguiente manera. El campo, la tabla donde está 1, donde la relación arranca de 1, generalmente es la llave primaria de esa tabla o de ese campo. Y la relación a muchos es el mismo campo que debe tener la tabla o la entidad a donde llega esa relación. Entonces, esta relación de I de clientes, perdón, es el campo I de cliente que está aquí con el I de cliente que está por acá, que no es la llave primaria de acá, pero sí es la llave primaria de acá. O sea, acá es la primary key y aquí no es la primary key, o sea, aquí es otro, puede ser una foreign key. ¿Listo? Pero generalmente se hace con esas condiciones. Es decir, voy desde una llave primaria hasta el campo en otra entidad que generalmente también se llama de la misma manera, y eso me permite enlazar esas dos tablas. Y ustedes dirán, ¿y para qué enlazamos esas dos tablas?
Pues simplemente para poder hacer las respectivas consultas que van a necesitar ustedes dentro de las tablas. Es decir, que yo pueda consultar, por ejemplo, el nombre de la persona que tiene que alquiló un carro en alguna fecha específica. Creo que por ahí había una mano levantada, me pareció ver, no sé. Sí, profesor, muchas gracias. Una pequeña pregunta sobre este tema. En la Señor. relación de uno a muchos quiere decir que hay un cliente que puede Ujú. que puede rentar varios carros. Correcto. Si usted Ok. la lee de esa forma, sí, esa es la lectura correcta. Un cliente puede rentar varios carros, ¿sí? Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, si en la, en la relación que está acá, en esta relación, que va, el uno está aquí y el muchos está aquí, pues se leería más o menos como que un auto o un carro, como lo dijo el compañero, un auto puede ser rentado por varias personas o por varios clientes, ¿sí? O puede ser rentado varias veces, ¿sí? Cuando existen, aquí no es el caso, pero cuando existen relaciones de muchos a muchos, generalmente hay que romperla. ¿Y cómo se rompe? Con una tabla, generando una tabla adicional que me rompa esa relación. Entonces, cuando hay relaciones de muchos a muchos, pues no es como muy recomendable dejarla y lo que se intenta o lo que se hace, digamos que procedimentalmente es que se intenta romper esa relación muchos a muchos porque eso me genera, en las consultas me puede generar ambigüedades. ¿Eh? Entonces se dejan, generalmente quedan así, uno a muchos. Tampoco que queden de uno a uno, porque pues de uno a uno, pues tengo solamente una posibilidad de hacer una consulta y me va a responder solamente de la única manera que tiene, que es la relación uno a uno. Bien, ¿cómo hacemos esto y cómo mantenemos, digamos que su insumo, el insumo que tuvieron ustedes para iniciar, pues este? Y ese es el insumo que tenemos. Entonces, con el gestor de bases de datos, con nuestro gestor de bases de datos, que es el MySQL, que aquí lo tenemos. Entonces ustedes lo instalan. eh, mm, eh, sugiero yo, que no sé si, eso sí no lo recuerdo, pero creo que en la guía, venga, miramos la guía, que creo que la tengo por acá. Por aquí en la guía, bueno, este es el insumo que nosotros le damos, el diagrama, el modelo de entidad-relación, o el diagrama de la base de datos, donde tenían las 8, 4, 5, 6, 7 y 8 entidades para que las colocaran. Bueno, bueno, no está. Eh, Cuando ustedes hagan la descarga del MySQL Workbench, se sugiere que hagan la instalación de uno que mm, se llama así, el Community. Eh, Digamos que ese es el que ese le permite a usted instalar de una vez el servidor de SQL, que es el que le va a gestionar los datos, le va a abrir el servicio de MySQL, y le hace, digamos que, la instalación completa de lo que usted necesita para empezar a trabajar. Hay algunos otros versiones que por desgracia no traen todo y a veces nos ponen a sufrir un poquito. Entonces ustedes instalan y ven esta interfase. Esta que está aquí ya es la interfase
de MySQL. Entonces, aquí está la interfaz de MySQL y es la que debe quedar. Cuando lo están instalando, él por defecto, va a hacer la instalación del motor de bases de datos, que es otra cosa diferente. Por eso es que sugerimos que se instale el community, porque en el community usted va a tener el servidor y va a tener la interfaz, que es el sistema de gestión, que es este que está aquí. Entonces, si de pronto no instala el servidor, pues el sistema de gestión de bases de datos no va a poder hacer como toda su tarea y no va a poder hacer efectivamente la gestión, porque el motor de bases de datos no está, no se puede, no se puede instalar. Y para eso también le pide un usuario y una contraseña. ¿Sí? Ese usuario de ese usuario que le pide al instalar, generalmente es este usuario, es el usuario root, y le pide a veces que le digite una contraseña, pero digamos que la contraseña que se sugiere es esta contraseña. Deje en blanco, no le coloque ninguna contraseña. ¿Por qué? Porque probablemente si usted le coloca una contraseña, pues va a querer colocarle una contraseña suya, y cuando tenga que volver a conectar la base de datos, no le conecta o le va a pedir la contraseña y no se acuerda usted de la contraseña. Entonces, se sugieren dos cosas: o que la deje en blanco o que le coloque el mismo usuario, sí, el mismo usuario que le colocó, o sea, el root, pero por sugerencia déjela en blanco. O sea, no coloque nada, deje lo que él pase. Es un usuario administrador de la base de datos, que no le va a cambiar a usted ni su manera de trabajar, ni nada de esas cosas, pero sí le va a poner problema en caso de que no se acuerde de la contraseña y tenga que volver a hacer algún tipo de reinstalación eh, de la aplicación, del sistema, del gestor de bases de datos. Entonces, como se dan cuenta, esto es una aplicación que es, digamos, tipo ventana, tipo menú, que trata de ser un poco intuitiva y que le permite a usted manejar sus bases de datos de varias formas. Una, que le pueda hacer usted aquí en el entorno de desarrollo, en esta parte central, que usted le permita ingresar las sentencias SQL para que las ejecute. Y la otra, que es el entorno gráfico, que él ya se lo entrega. Por ejemplo, si usted quiere crear una tabla, entonces le entrega el entorno gráfico y le ahorra a usted, digamos que el hacerlo de manera codificada. Le pide aquí el nombre, le pide que si va a tener una llave primaria, ya lo vemos. Y cuando le da a aplicar el cambio, él le va a entregar esa sentencia SQL que debió haber escrito de pronto usted, pero que es la que efectivamente es la que va a hacer que su cambio o su sentencia o lo que usted pretende hacer en la base de datos se lleve a cabo. Entonces, ya lo revisamos. Entonces, vamos a ver. Desde archivo, desde la parte de archivo, acá en la parte superior izquierda, pues vamos a tener las opciones de abrir un nuevo modelo, de abrir una nueva. Cuando dice aquí que un nuevo tab es una nueva pestaña para poder hacer
queries, o sea, para poder hacer sentencias desde SQL. Puedo traer un script ya hecho, puedo hacer, digamos que correr un script, cosas así. Salvarlo, guardarlo, bueno, etc. Desde la pestaña de editar, pues aquí ya es un poco más de copiar y pegar, de encontrar, de darle formato y esas cosas. Aquí la vista, importante, digamos que estas 2 o 3 pestañas que están acá, la pestaña de query, que es donde yo puedo ejecutar el query es lo que yo escribo. Yo puedo escribir aquí muchas sentencias, un select, cualquier cosa, asterisco from, si voy a hacer una consulta en una tabla, entonces autos, y ahí me trae lo que tiene esa tabla. Vamos que esta es la base de datos que yo tomé o que traigo para presentarles, que tiene una similitud con la que está en la guía. Entonces, todo lo que yo esté ejecutando aquí, todas las sentencias, yo las puedo ejecutar desde aquí. Ejecute todo, ejecute una acción, o ejecute alguna cosa, o simplemente detenga la ejecución de eso si es que genera algunos errores. En cuanto a la base de datos, aquí puedo conectar. Importante, aquí, en caso de que cuando ustedes abran el gestor de bases de datos, el Workbench, pues a veces sucede que no es posible conectarse. Entonces, usted le puede dar acá a la Connect to Database y verificar. Mire cómo verifica. Aquí está la conexión, el método que hace de conexión, que generalmente utiliza un método estándar, donde se va a conectar el puerto por el que se conecta, y mírelo aquí, el usuario que se conecta. Entonces, aquí yo le digo, ok, está bien, este es mi puerto. Cuando tengan de pronto ustedes, si de pronto también ha sucedido que tienen otro gestor de bases de datos, o que tienen un servidor web instalado en su máquina, en su equipo, y por defecto, siempre por defecto, todo lo que tenga que ver con bases de datos y con MySQL o con SQL, él utiliza este puerto 3306. Si de pronto usted tiene instalada en su máquina un servidor, otro gestor de bases de datos o alguna cosa así, y que le está utilizando el puerto 3306, pues aquí de pronto lo puede cambiar por el 3307. Estos son puertos virtuales que utilizan, insisto, este lo utiliza por defecto, pero ustedes pueden, digamos que configurarlo. Vamos más rápido porque se me está yendo el tiempo. Listo. Entonces, una vez que tienen ya conectada su base de datos, aquí pueden hacer la administración de la conexión en la siguiente opción, administración de la conexión, y pueden hacer un test a esa conexión. Entonces, miren, ahí está la conexión, y puedo hacer un test de conexión. Entonces, aquí me dice que el test se ha hecho la conexión satisfactoriamente con esta información. Se conectó al localhost, que es a donde está alojado, digamos que las bases de datos por defecto. Se conectó por el puerto 3306, que es el que les estaba diciendo también. Utilizó el usuario root y utilizó el protocolo SSL. Listo. Entonces aquí le dice, ajá, efectivamente, su conexión a MySQL fue satisfactoria. Si usted no tiene esta conexión, digamos que probada, que exitosa, no va a poder trabajar en las bases de datos, no va a poder trabajar en ninguna base de datos. Listo. Vamos a crear una nueva base de datos. Lo puede hacer por acá, lo puede hacer la sentencia SQL, o lo puede hacer por el entorno gráfico. Entonces vamos a hacer.
Aquí en esta opción que tiene, está marcadita, usted le dice, cree un nuevo esquema. Un nuevo esquema es una nueva base de datos. Y aquí le da el nombre de su base de datos. Nueva. Fíjense lo que estoy haciendo. Solamente le estoy diciendo que cree un nuevo esquema que se va a llamar nueva. Y ya. Y digamos que todo esto lo hace por defecto. Le digo aquí la opción de apply. Aplique. Entonces, aplicar. Mire lo que sucede. Esto es lo que les decía. Aquí él me entrega, me dice, claro, ya lo estoy haciendo, estoy utilizando un tipo de característica de DDL y mi sentencia dice create un esquema nuevo que se llama nueva. ¿Ya? Entonces, ¿está correcto? Sí, aplique. Ya. Finaliza. Ok. ¿Cómo observo que me creó la base de datos? Entonces aquí puede verla. En los esquemas, aquí a la parte izquierda, aquí aparecen las bases de datos que yo tengo y aquí ya me aparece la nueva, mira. Si de pronto, aquí en la parte, acá. Si de pronto no le aparece ahí, entonces usted le da clic en este botoncito que es el de actualizar y él actualiza sus bases de datos y ya encuentra esquema. Él crea el esquema y crea todo, es decir, crea la base de datos y crea el esquema de la base de datos. Y mire lo que crea. Siempre que yo creo una base de datos nueva, él me crea las tablas, las vistas, los procedimientos y las funciones de esa base de datos. Entonces yo ya quedo para iniciar a, a ingresar las tablas que me entregó el modelo entidad-relación, que fue el insumo que les entregamos nosotros. Listo, ¿qué no me gustó por ahí? Entonces yo puedo decirle aquí, create database nueva 1. Estos que están aquí son importantes. Estos dos personajes que están por acá. Entonces, ¿cómo se usan? Con el que tiene el 1, que es el que está a la parte derecha, yo puedo ejecutar la línea en donde estoy ubicado en este momento en el entorno. Y con el que está a la parte izquierda, con el rayito que no tiene el 1, lo que hace es ejecutar todo lo que yo tenga acá. Todo lo que tenga acá. O sea, si tengo muchas cosas y los escribí, me va a ejecutar todo. ¿Listo? Entonces, tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces aquí ya lo corro acá con el rayito que dice 1 y aquí a la parte inferior me va diciendo cuál es el resultado de esa sentencia que yo acabo de ejecutar. Entonces me dice a las 15:58, ya se nos va a acabar el tiempo, a las 15:58 creó una nueva base de datos que se llama nueva 1 y afectó una línea y se demoró 0.00 segundos. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que esa base de datos debe aparecer aquí en las que están a la parte izquierda. Mírenla por acá. Y si yo abro en el triangulito, él me genera toda la estructura de la base de datos. Es decir, sus tablas, sus vistas, sus procedimientos y sus funciones. Ya la creé. Ahora, necesito empezar a trabajar sobre esa base de datos. Si quiero hacerlo desde acá, desde la sentencia de SQL, le digo simplemente use esa base de datos. ¿Cómo se llama? Nueva 1. Siempre todas las sentencias SQL deben ir finalizadas con un punto y coma.
¿Por qué le digo que use esa base de datos? Porque si no le digo, él va a quedar loco y no va a saber cuál de todas las que yo tengo por acá, cuál de todas las bases de datos, en este caso alquiler, una base de datos tarea 2, Centerfit, mire, aquí está la base de datos de ustedes, pero pues obviamente no la puedo mostrar. Nueva, que la creamos hace un rato, nueva 1 y estas otras dos. Hay unas que vienen por defecto, hay otras que yo las puedo crear. Entonces ya uso y aquí me va diciendo, siempre que yo ejecuto en el rayito, él me va a dar una respuesta acá en la parte de abajo. Y me va a decir si está correcta o si está errada. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo empezar a hacer? Pues basado en mi modelo entidad-relación, pues empezar a crear las tablas. Entonces creo las tablas, las puedo crear. La puedo crear por acá. Ubico en tablas, si lo quiero hacer de manera gráfica, y digo Create Table. Entonces aquí le doy el nombre de la tabla. Vamos a crear una tabla que se llame clientes, por ejemplo. Y aquí le empiezo a dar las características que necesito que tenga esa nueva tabla. Nombre de la tabla, cliente. ¿Qué tengo que crear a cada una de las tablas? Pues sus campos y sus características. Entonces aquí, listo. Aquí empiezo a colocarle los campos de esa tabla. Fíjese que cuando yo le digo, le doy un doble clic, él me dice, sugiero que lo primero que coloque sea un ID de cliente. Eso ocurre siempre en las bases de datos. Y sugiere que el tipo de dato, mírenlo acá, el tipo de dato sea un tipo de dato entero. Que no me sugiere, pero que sí lo puedo señalar desde acá, que este sea una llave primaria y que no acepte campos nulos. Esto que está aquí es no acepto campos nulos. Llave primaria, campos nulos, campos únicos. Y ya, por ejemplo, este es autoincrementable y otras cositas por ahí. Listo. Listo. Mire que cuando yo le digo que es una llave primaria con este selector, aquí cambia, en este lado cambia el modo, me dispara la llave y me va a indicar que esa es la llave primaria. Entonces, aquí le puedo decir nombre. Él me sugiere, pero yo lo puedo cambiar. El tipo de dato que yo quiera. Generalmente, para un nombre es un varchar, para una fecha, pues es tipo time o data time, bueno, alguna cosa de esas. Si es un precio, por ejemplo, puede ser un decimal y así. Aquí están binarios. Este long es un tipo de dato más extenso que me admite más campos, los double, el float, que los utilizan para cuando trabajo con precios y así. Entonces, aquí no va a ser la llave primaria porque ya tengo una llave primaria y aquí. Ok. Y le digo, apply, aplique. Aquí ya lo quiero que me genere esa tabla y él me entrega, aquí me entrega el código SQL que debía haber, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho desde la sentencia SQL, pues haber creado la tabla, create table nueva, en la base de datos nueva que se va a llamar clientes. Tiene los campos y de clientes, que es entero y no permite que haya un nulo en ese campo. Hay un campo que se llama nombre de tipo varchar que acepta 45 y que tampoco permite nulos. Y la llave primaria de este va a ser esta que está aquí y de clientes. Eso es lo que él crea para ahí. Entonces le digo aplique. Ejecuta y ya aquí en las tablas
de esa base de datos debe aparecer una tabla que se llama clientes. Y si abro me debe aparecer clientes, cuáles son sus campos, aquí los llaman columnas, y si tiene algún tipo de característica de estas, si es un index, cuál es la llave primaria, y aparece acá. Listo. Si tiene llaves foráneas y ese tipo de cosas. Listo. Así creo la tabla, así creo los campos y así empiezo a tener. Listo. Ahora, como lo que creé fue la tabla de alquiler, así las creo y las creo todas. Sugerencia y también está en la guía. No cree más bien, cree primero las tablas que no tienen llaves foráneas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como la llave foránea va a buscar otra tabla, entonces posiblemente si yo creo una tabla y tiene una llave foránea y la llave foránea a la que está haciendo referencia no está creada, pues le va a decir, le va a generar un error. Listo. Entonces, esta tabla de alquiler, si ustedes se dan cuenta, la que estoy señalando aquí a la parte izquierda, esa base de datos, perdón, no esa tabla, sino esa base de datos, tiene unas tablas que se llaman autos, clientes, rentas y sucursales. Ya tienen datos, ya tienen datos, ya inserté los datos. Ah, bueno, digamos que para el insert de los datos, entonces usted puede utilizar el insert, pero lo puede hacer, digamos, por acá. Listo, acá. Entonces aquí me dice, vea, esta es la tabla, pero yo aquí le puedo decir, por ejemplo, use, la base de datos se llama alquiler, lo corro, aquí me dice, estoy usándola, puedo decirle show, entrégueme, muéstreme, show tables, muéstreme las tablas que tiene, y aquí me dice, tiene la tabla autos, tiene la tabla clientes, fíjense que ya me abrió otro espacio aquí, en la grilla, que es donde estoy generando las sentencias SQL. Aquí me entrega el resultado de esas sentencias y aquí me dice si esa sentencia está bien o está mal o no la pude ejecutar o sí la pude ejecutar. Listo. Entonces ahora puedo ir a la tabla y le digo select asterisco from clientes. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Tráigame, seleccióneme todo, el asterisco es seleccióneme todos los campos desde la tabla clientes. Entonces lo corro acá y aquí me va a traer el resultado de eso. Entonces, esos clientes que están ahí son el señor Mauricio Camargo, el señor Rubén Saavedra, la señora Rocío Márquez, el señor Nicolás Gamba y el señor Santiago Gutiérrez. Sus correos electrónicos, todo lo que hay en esta tabla que ya lo ingresé. Yo la puedo modificar, por ejemplo, desde acá, le puedo decir gráficamente, genere un nuevo código con un nuevo nombre, Rodrigo Pérez, rpérez, arroba 4.com, tiene un número de teléfono y tiene una licencia de conducción de tipo B1.
Y aquí le digo, estando en ese resultado, aquí le digo, aplique. Mire lo que me sale acá. Entonces, lo que les he dicho, me aparece la sentencia SQL. ¿Cómo funciona esa sentencia SQL del insert? Inserte en la tabla clientes, esto se lee, en la tabla clientes de la base de datos alquiler que tiene estos campos, así se debe colocar. Cierra el paréntesis y colóquele los siguientes valores. En orden como entregó los campos. ¿Listo? Mucho más fácil por acá, por la parte gráfica, sí, mucho más sencillo. Finaliza y ya me queda agregado el campo siguiente a la tabla. Listo. Esa es una de las, digamos que las primeras consultas que le pide hacer la guía. ¿Sí? Le pide que revise, una vez que inserte los datos, que revise cada una de las tablas, de las 8 tablas. Eso lo dice por acá la guía. Aquí, mire, seleccione de cada una de las tablas. Y haga ahora, vamos a hacer rápidamente, ya por tiempo se nos pasó, pero vamos a hacer rápidamente unas 2 o 3 de estas. Aquí le pide que haga consultas utilizando operaciones relacionales. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una consulta. Vamos a hacer, por ejemplo, de esta tabla vamos a consultar quiénes son. Aquí me quedó mal. Apply. Listo. De esta tabla vamos a consultar, por ejemplo, quiénes tienen licencia de conducción A2. Entonces lo vamos a hacer de una siguiente manera. Haga un select y muéstreme todos los campos de la tabla clientes, donde el campo que se llama licencia a conducir sea igual a A2, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, seleccione todos los campos de la tabla clientes donde licencia de conducir sea igual a A2. Lo ejecuto y me trae los campos de la tabla, todos los campos de la tabla, o sea, todos los registros de la tabla clientes donde donde la coincidencia sea que tienen una licencia de conducir tipo A2. Pero si yo lo que digo, no, tráigame solamente, no quiero todos los campos, solamente quiero el campo nombre, también la puedo ejecutar. Entonces le digo, tráigame solamente el nombre y me trae solo el campo nombre de esa tabla donde las licencias, eh, digamos que corresponde a dos. ¿Qué puedo hacer también? Digamos que esa es una consulta de selección, de las de selección. Mm, hagamos una de proyección, por ejemplo. En proyección, miremos los sucursales. Entonces, la columna tiene nombre, sucursal, listo. Entonces, por ejemplo, una de proyección puede ser, tráigame 2 campos, solamente 2 campos de esa. Entonces, select, el campo nombre, coma, y el campo ciudad de la tabla sucursales. Ejecuto y me trae el nombre
y la ciudad de esas, o sea, cojo solamente 2 campos de esa tabla. ¿Qué para qué? Me pueden servir de pronto, por ejemplo, para hacer un procedimiento, me puede servir para hacer eh, algún trigger, alguna cosa de esas me puede servir más adelante para hacer. Discúlpenme un segundo, por favor. Listo. Ok, vamos a ver otro tipo de consulta, por ejemplo, un join. Si yo quiero, y aquí es importante tener este. Si yo quiero, por ejemplo, que me traiga los clientes que han rentado. Entonces, fíjense que aquí tengo que ir para poder hacer esas consultas que ya tienen que generar una intersección, una unión, alguna cosa de esas, se van a valer y ahí es donde es importante la relación. Entonces, para poder yo llegar, por ejemplo, a una marca de un carro por intermedio de la tabla clientes, pues tengo que pasar por acá por la tabla rentas porque no tengo una una relación directa con esas 2 tablas. Entonces, cuando quiero sacar datos de una tabla diferente a la tabla donde yo estoy, es donde empiezo a generar los join. Los join son enlaces, los join son esas intersecciones que hay, como en la teoría de conjuntos, donde yo cojo el conjunto, el primer conjunto tiene el número 1 y el número 2, y el segundo conjunto tiene el número 2 y el número 3. La intersección de esos 2 conjuntos será el número 2. Entonces, más o menos funciona similar. Donde yo puedo, digamos que tener coincidencias eh, para poder hacer una consulta. Entonces, vamos a hacer un select, por ejemplo, del nombre de la tabla clientes. Y haga una conexión, un inner join, con la tabla rentas. Entonces, voy a conectar perdón, voy a conectar esta tabla con esta tabla de la tabla rentas, donde clientes.id de cliente, por ejemplo. Este es el campo y esta es la tabla. Sea igual a rentas.id cliente. Y aquí es donde está la relación, mire. Entonces la relación de estas 2 tablas es el ID cliente. ID cliente desde cliente. A ID cliente en renta. Entonces, como tengo esa relación, la aprovecho aquí para que él me entregue y aquí me dice Mauricio, Rubén y Rubén. O sea, Mauricio y Rubén son los únicos clientes que han hecho rentas. Entonces, ¿yo cómo lo verifico? Vayamos y digámosle que nos entregue un select de todo rentas. Lo ejecuto. Y aquí me dice, el ID del cliente que ha hecho esto es aquí. El ID del cliente que ha hecho rentas son 3 registros de rentas y el ID es el 1 y el 2. Nadie más ha hecho. Si yo voy a la tabla clientes,
el ID cliente 1 debe ser uno de los dos señores que me estaba mostrando y el ID 2 debe ser el otro. Vamos a la tabla clientes. Mire, yo puedo hacer esto también. Aquí lo que estoy haciendo. Como ya tengo la sentencia de select from clientes aquí arriba, pues yo la vuelvo a ejecutar y él me la vuelve a ejecutar. Y aquí me dice, el ID cliente 1 es el señor Mauricio y el ID cliente 2 es el señor Rubén, que son los dos que han hecho, eh, digamos que las rentas. ¿Sí? Aquí trabajé con dos tablas. Trabajé con dos tablas y me entrega el nombre de esos dos personajes. Listo. Listo. Uy, caramba, me fue un poco más de tiempo. Hagamos el último ejemplo y ya los dejo. ¿Qué otro podemos hacer por acá? Venga a ver qué podemos mirar por acá. Por ejemplo, vamos a ver cuáles. Bueno, por ejemplo, ¿qué clientes? No estoy acá. Por ejemplo, ¿qué clientes? ¿Qué clientes? La fecha de alquiler. ¿Sí? Mire la fecha de alquiler, ¿dónde está? Acá. Dice fecha de inicio y tengo que traerla de acá. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un select. Clientes.nombre. Rentas. Punto. Esa se llama. No, esa se llama por acá. Fecha de inicio. Fecha de inicio. Entonces, fecha de inicio de la tabla clientes y haga un left de la tabla rentas donde clientes y de cliente sea igual a rentas y de cliente. Listo, a ver si nos ejecuta. Ahí está. Entonces me dice, me trae todos los clientes que tengo, incluso al señor Rodrigo que lo acabamos de ingresar, y me dice en qué fecha estos clientes han hecho, ¿cómo se llama? Han hecho alquiler. Por ejemplo, una era la que quería hacer. Clientes. No. Listo, esta no está. Se supone que esa me daría un único campo de clientes. Tal vez el señor aquí lo ingresó con un espacio o alguna cosa. Pero entonces aquí me entregan los clientes y su fecha de, em, de alquiler. Esas tal vez dentro de las digamos que las consultas que están propuestas en la guía pueden ser las que tengan un poco de complique, estas de inner join, inner left join, RAE. Las demás son consultas sencillas, son consultas que utilizan esta consulta de unión, por ejemplo,
Es solamente indicar que me una un par de tablas o de, o de campos. Eso no tiene, digamos que no tiene mayor relevancia, no es difícil, no es complicado. Eh, la diferencia también son simplemente eh, como que entrégueme algo que no está en otra parte, y ya, las demás son sume, haga un promedio, haga eh, las últimas por acá, las últimas haga un mínimo, un máximo, son bien sencillas. Tal vez por eso me enfoqué un poco más en estas del join, puede ser las que le tengan un poco más de dificultad, tal vez, frente a a la ejecución de la tarea. ¿Me permiten un segundo, por favor? Listo. Entonces, digamos que eso era lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy en las IPAs. Espero haber sido claro en la explicación, haberlos llevado como el paso a paso, que puedan ejecutar sus actividades, que puedan hacer el desarrollo de su tarea adecuadamente, y que pues ojalá puedan cumplir con con la actividad planteada para la tercera tarea que finaliza, insisto, ojo, el 12 de abril. Si hay preguntas, bienvenidas. Pueden Sí, abrir su profesor. micrófono, Cris. Sí, muchas gracias, profesor. Le agradezco mucho, muy claro y nos ha mostrado usted que es muy intuitivo, ¿no? Esta aplicación, esta interfase gráfica. Profesor, una preguntita para ver que entendí bien la conexión que se hace con el localhost, el huésped local al comienzo. Esa es una conexión que se hace entre la interfaz gráfica, el Workbench, y el motor, el engine, ¿cierto? Para que el Sí, Workbench refleje todo lo que el engine hace, ¿cierto? correcto. Ah, bueno. Sí, sí, esa conexión la hace teniendo en cuenta los parámetros que les mostré. Primero, pues obviamente que cuando hacen la instalación del Workbench, que instalen la versión de Community, con eso él instala el servidor también, porque si no instala el servidor, pues no va a poder correr ninguna consulta, no van a poder crear las bases de datos, no van a poder hacer nada porque él las crea y las guarda justamente en el localhost, ¿sí? Y segundo, pues Perfecto, profesor. los parámetros de conexión a a esa base de datos, pues son los que les mostré también. El usuario, que generalmente es el root, la contraseña que se debería dejar en blanco, y el el puerto virtual, que es el 3306. Si ustedes, insisto, si no tienen nada diferente o ningún gestor de bases de datos, ninguna base de datos diferente a SQL instalada en su equipo, por defecto él la instala allí y no debería tener problemas. En caso de que tenga problemas, pues es entrar a la configuración al administrador de la aplicación y cambiarle el puertico por el 3307, por ejemplo, y ya debería dejarlo conectar. ¿Eso Correcto, claro? profesor, gracias. Listo, Claro, muy listo, claro, Chris. gracias. Bueno, Munir o Munir. Buenas tardes, tutor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, le quería preguntar, sí, bastante claro, y en mi caso que voy a hacer la tarea solo porque de manera individual, porque hace como una semana atrás hice mis aportes y los compañeros no se han manifestado, entonces yo en ese caso debo aplicar todas estas consultas y esto se toma captura de pantalla del programa y se guarda el archivo que genera
Workbench y se carga también comprimido para entrega. Sí, digamos que tú, ¿quién es tu tutor? Ahora voy a mirar aquí en la plataforma, no, en el momento no Bueno, me acuerdo. digamos que depende mucho del tutor. Si es conmigo, en el caso mío, pues yo lo que les digo es lo siguiente, mira, si los compañeros no se manifiestan, obviamente usted no tiene por qué, digamos que correr con el riesgo de no presentar la actividad. Eh, sí debe presentarla y debe por lo menos hacer mínimo 3 ejercicios de los que están allí de manera individual. Si es porque los compañeros no se manifiestan, porque es que hay varias, digamos que no solamente ese es el caso, ¿sí? A veces están, pero que no quisieron, pero que no pudieron, pero que no ocurren algunas cosas por allí y nunca proponen una reunión, sino que simplemente alguien dijo, no, yo lo hago de manera individual y yo también, y yo también. No, no, por lo menos en el caso mío no ocurre así. Tendrías que hablar con tu tutor, manifestarle eso y pues depende de la respuesta que él te dé. Si es conmigo, yo les pido que hagan mínimo 3 de las 5 consultas de cada una de las que se plantean en la guía. Se evidencia, la evidencia siempre es un captura de pantalla donde se verifique la hora y la fecha del equipo. A veces yo les bajo un poquitín eh, digamos que en la calificación, justamente porque pues es lo que dice y es lo que se pide. ¿Sí? Entiendo, sí. Mi tutor es el director del curso, Mariano Esteban Romero. Ok, por aquí está el ingeniero Mariano. Discúlpeme un minutico, ingeniero, ya le doy la palabra. Harrison bueno, Harrison bajó la mano. Le dio prioridad No, a Inge. tutor. Ok, vale, Harrison, cuéntame y No, ya escuchamos al ingeniero. ya, sí, no, en este caso es que no tengo muy bien sobre las consultas. Las consultas en mi grupo, pues en este caso sí todos trabajamos. Nos tocaría hacerla en el paso 4 que es hacerle todas las tenemos que hacer cada uno y en las consultas una por persona. ¿Cómo funciona? Pues vuelvo y digo, yo sugiero que cuando están los 5 y son 5 consultas por cada una, pues Inge, cada uno haga una regáleme, consulta. por favor, ya yo les aclaro a los estudiantes sobre Inge, ese tema. listo, Inge, Venga, bueno, muchas gracias. sí, hemos recibido de pronto muchos comentarios y mensajes sobre cómo deben de realizar cada uno de los puntos. Miren, chicos, la guía, independientemente del número de integrantes, pide que se realicen un número de ejercicio en los puntos. Si participa 1 o 2 estudiantes, ustedes deben de realizar el número de ejercicios que se solicitan, ¿sí? Si, si participan los 5, pues para que se repartan el trabajo, se les explica que cada uno puede hacer un ejercicio. Pero si solamente participan 2, los 2 deben de hacer la totalidad de todos los ejercicios, ¿sí? No es que cada uno va a hacer un ejercicio y ya. No, señor. La guía indica claramente que para los puntos se deben hacer tantos ejercicios. Si son 5 ejercicios. Si participa una sola persona, esa persona hace los 5 ejercicios. ¿Ok? Ok. Ahora, otro punto importante. Chicos, ustedes están ya en un nivel profesional, ¿sí? Sé que nadie le está diciendo de pronto que no se apoyen con inteligencia artificial, pero si lo van a hacer, por favor, hagan unos trabajos que sean de autoría propia, hagan los ejercicios, lo que se busca es que ustedes puedan aprender, ¿ya? El comentario que hacía el ingeniero Héctor, a veces colocan unas imágenes borrosas que para uno verlas tiene que hacer maravillas. Si ustedes hacen eso, nos están dando a entender que esas imágenes se pudieron haber tomado de otro lado, ¿sí? Porque cuando uno hace sus imágenes, nosotros como docentes creemos en la buena fe del estudiante, pero también tenemos que hacer validación de las evidencias que ustedes están entregando, ¿sí? Entonces, otro punto importante, entreguen
Pantallazos que sean de buena calidad, donde podamos ver el código y sobre todo la fecha de su PC cuando usted hizo el trabajo, porque uno de esos le valida a uno que usted lo hizo dentro del rango de fechas que estamos trabajando. Ahora, yo les recomiendo a cada uno de ustedes que cuando coloque una imagen, por favor, al menos describa la imagen, de qué se trata esa imagen. Comienzan algunos trabajos y colocan pantallazos y pantallazos que uno dice, bueno, ¿y qué está queriendo decir en este pantallazo? ¿Sí? Hombre, si usted coloca un pantallazo, colóquele un título, como dicen las normas API, describa ese pantallazo. En esta imagen se encuentra el código de la consulta tal, si pueden pegar el código, perfecto, ¿sí? Que eso le ayuda a usted a que el docente le pueda hacer una mejor retroalimentación y una mejor calificación de su trabajo. Profe, no que no lo dice en la guía. Ojo, hay cosas que están inmersas dentro de la presentación de un buen trabajo. Ustedes saben que todos los trabajos que se presenten en la universidad deben cumplir con las normas APA, ¿sí? Todos los trabajos deben cumplir con las normas APA. Se debe respetar el tema de la citación, de la autoría, ¿sí? Si usted tomó la idea de otra parte, de otro autor, cítelo. Si usted tomó un pantallazo, debe decir la fuente de dónde tomó ese pantallazo. Todo eso contribuye a la presentación de un informe. Cuando usted va a un entorno laboral, ¿cierto? Una empresa, usted no puede presentar un informe como usted considera que es. Usted tiene que hacerlo como se lo están solicitando. Un informe bien presentado, un informe que lo puedan entender los lectores de su trabajo, en este caso, sus tutores. Entonces, esa era una aclaración que quería hacer. Gracias, ingeniero Héctor, por el espacio. No, a usted muchas gracias, Inge, por la aclaración. Pues bueno, hay cosas que el ingeniero Mariano es el director de curso y pues sus indicaciones serán seguidas. Listo, chicos, no sé si hay más preguntas, dudas, aclaraciones. Si no es así, pues detendremos la grabación y daríamos por finalizado el encuentro por el día de hoy. No sin antes agradecerles por su tiempo y esperamos que esto sea de gran apoyo para la actividad, el desarrollo de la actividad. Muchas gracias, profesor. Bien, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, chao, chao, nos veremos en otra Bueno, ocasión. hasta luego. Bendiciones a Hasta todos. luego a todos y muchas gracias. Gracias, doctor.